Saludos, saludos. Bienvenidos nuevamente a este tiempo de escuela bíblica, a este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Listos allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 22. Ciertamente estamos en esta porción del Evangelio, preparados ahí con tu Biblia en mano, preparado con tu corazón dispuesto, algo ahí para anotar y siempre procurando que podamos poner en práctica lo que la palabra de Dios nos enseña. Dedicamos este tiempo, como siempre, a nuestro buen Dios y pedimos que Él nos guíe a través de Él mismo. Listos y empezamos. Buen Dios, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias, te damos la alabanza, te damos la gloria, Señor, porque todo tú lo mereces. Dios, que en esta hora tu Espíritu Santo nos guíe y que podamos comprender tu palabra, Señor, y sobre todo ponerla en práctica. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estábamos, como decíamos, en este capítulo 22 con esta parábola que hemos venido estudiando y vamos a leer el texto para continuar en su análisis. Dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron enviados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Estábamos en este análisis aquí cuando dice que pues el rey se enoja contra estos homicidas y decreta juicio sobre ellos. En ese punto estábamos cuando terminamos la lección pasada, así que allí vamos a continuar. Dice, al oírlo el rey se enojó por el rechazo que habían hecho y no solamente el rechazo, digamos, indiferente, sino también activo de matar incluso a sus enviados. Dice, el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces, aquí vemos que definitivamente Dios es paciente, pero que su paciencia tiene un límite, tiene un límite. Dios había estado hablándole a Israel por medio de los profetas a lo largo de muchos siglos, e inclusive en estos tiempos en los cuales se está presentando la parábola, les había estado hablando por el Juan el Bautista, les estaba hablando por el mismo Mesías, el mismo Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, inclusive por sus apóstoles, que ya habían sido enviados en algún momento a predicarle a todas las ciudades de Israel, y ellos le habían rechazado. Entonces, Dios es paciente, pero su paciencia tiene un límite. Es decir, no podemos jugar con Dios todo lo que queramos. Puede ser que pasemos muchos años ignorando su llamado, pero llegará un punto en donde finalizará ese intento de Dios cuando Él vea que definitivamente no hay una respuesta de parte del corazón del hombre. Su paciencia tiene un límite. Será muy larga, pero sí tiene un límite. Romanos 2:4, por ejemplo, dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a los romanos que le daban la espalda al llamado de Dios, que ignoran su paciencia, ignoran su benignidad y su longanimidad, que es como una bondad alargada, prolongada. Y eso ciertamente era lo que hacían muchos y hace muchos hoy en nuestros días.
Dan la espalda a Dios a pesar de que Él una y otra vez de alguna u otra manera les llama y les habla. Y también en segunda de Pedro 3, 9 al 10 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el propósito de Dios. Por eso es paciente y espera y habla y vuelve y habla. Es paciente en su amor por nosotros. Pero dice ahí mismo en el versículo 10 de 2 de Pedro 3, pero el día del Señor vendrá. O sea, la paciencia de Dios tiene un límite. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Vendrán nuevos cielos y nueva tierra, y ahí vendrá juicio sobre los que le hayan rechazado. Entonces, no juguemos con la paciencia de Dios. Hay personas jugando con la paciencia de Dios. Entonces, Dios nos habla. No solamente en el caso de las personas que no aceptan a Cristo, sino nosotros mismos como creyentes, cuando en algún momento nos estamos apartando por acciones que no agradan a Dios. Dios es paciente y nos habla por su Espíritu Santo para que abandonemos esa actitud, ese hábito, esa situación que no le agrada. No juguemos con la paciencia de Dios. La paciencia de Dios tiene un límite. Y en el caso de la parábola, que ilustra precisamente este juicio que vino de Dios sobre el pueblo de Israel, después de muchos siglos de estarle hablando y de haber ellos rechazado inclusive al propio Mesías, inclusive a su heraldo Juan el Bautista y a sus mensajeros, los apóstoles, esa paciencia llegó a su límite y es de lo que trata esta parte de la parábola, que el reiterado rechazo de la invitación del rey, agravado por esas acciones homicidas, acarreó la destrucción de ellos y su ciudad. Entonces, esto ilustra perfectamente lo que sucedió con el pueblo de Israel. Dios llegó a un punto donde se llegó el tiempo de su máxima revelación, enviando a su Hijo, al Señor Jesucristo, el Mesías, que al rechazar este último llamado, sencillamente vino juicio de Dios. Y este juicio se da en el ejecutar Dios o permitir Dios que ocurriese la destrucción de Jerusalén, ciudad insigne de Israel, inclusive el templo, con la toma de la misma por los romanos en el año 70. De eso hemos hablado en ese momento. Y de ahí los romanos tomaron la decisión, dado que Judea se había convertido en una provincia rebelde, en esparcir a sus habitantes, los que habían quedado vivos en ese momento, por las diferentes regiones del Imperio Romano. Entonces, este juicio viene aquí a representarse en el hecho de que en la parábola el rey, ante el rechazo que habían tenido aquellos a quien había invitado él estas veces, o sea, que había invitado a su pueblo de Israel a venir a él, inclusive a aceptar en la persona del Mesías, esa figura es precisamente representativa de lo que ocurrió ya en el año 70, cuando ya definitivamente la paciencia de Dios llegó a su límite. Algo muy interesante aquí, obsérvese que dice que el rey envió sus ejércitos. ¿Lo ve? Esto implica ¿qué ejércitos fueron los que destruyeron Jerusalén? Lo cual, como decíamos, es el cumplimiento de esta figura en la parábola, de esta profecía prácticamente, los ejércitos romanos. Ahora usted dirá, ¿los ejércitos romanos son ejércitos de Dios? Pues Dios usó a los romanos como sus ejércitos, tal como el lenguaje que usa la parábola, para ejecutar su juicio sobre su pueblo rebelde a causa precisamente de esa rebeldía y de ese rechazo que habían hecho, inclusive hasta el punto de rechazar al Mesías. Y es que Dios usa incluso a gobernantes y ejércitos gentiles, ejércitos de no creyentes, para ejecutar su juicio. Fíjate cómo dice en Isaías 10:5, puedes anotar, Isaías 10:5 dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira, dice el Señor. O sea que usó a Asiria para ejecutar juicio, en este caso sobre el pueblo, el reino del norte. Y también en Isaías 44:28, anota también Isaías 44:28, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero.
Ciro era un gobernante pagano. Él no tenía conocimiento, o por lo menos no tenía una fe directa o demostrada en el Dios de Israel, pero Dios lo utilizó primero para dejar libre a su pueblo, para ejecutar juicios sobre otros pueblos, en este caso sobre los babilonios, de tal manera que un ejército gentil, pagano, o un gobernante como Ciro puede ser utilizado por Dios. Inclusive en Isaías 45:1, anota ese también, Isaías 45:1 dice el profeta: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes. Así que ahí vemos cómo Dios puede utilizar ejércitos gentiles, reyes paganos, para ejecutar su juicio incluso sobre su pueblo. Entonces, en ese sentido, no nos extrañemos que en un momento dado parezca que Dios está usando instrumentos que no son instrumentos tan santos, sino que son instrumentos que Él utiliza a su juicio y a su gran sabiduría. De tal manera que en este caso lo usó a los romanos como su ejército para ejecutar juicio sobre su pueblo Israel. Y no es que Dios desea eso, y no es que Él sea quien directamente hace eso, sino que en este caso su pueblo, al alejarse de Él, al rechazarle a Él, el propio pueblo se descubrió o salió de su protección, y sencillamente Dios permitió que esto ocurriese. Y es prácticamente como si Él lo decretase, pero ciertamente el pueblo fue quien rechazó la oferta de Dios, y por eso vinieron estos juicios en la persona de los romanos. Igual nos puede pasar a los creyentes. No es que Dios nos desea su mal, no es que Dios nos desea un mal a nosotros, sus hijos, sino que en un momento dado, por estar apartándonos de Él, por estar siendo seducidos por la tentación y el pecado, nos dejamos de mantener esa comunión íntima con Él, y puede ser que en un momento dado Dios permita, y nosotros mismos permitimos, al salirnos de una cobertura espiritual, que hayan cosas que vengan sobre nuestras vidas negativas. Pero siempre tenemos la oportunidad de volver a esa comunión, esa reconciliación con el Señor, porque ciertamente Él quiere nuestro bien, pero a veces vienen situaciones en nuestra vida para corregir, como en el caso le sucedió al pueblo de Israel. Y Él usa instrumentos inclusive gentiles, paganos, para poder corregir a su pueblo. Pero ciertamente todo parte de la desobediencia de sus hijos cuando se apartan y no hacen su voluntad, sino que quieren caminar en los caminos de su propio corazón. Ahora, de hecho, al final podemos decir que hay una reprobación judicial sobre el pueblo de Israel a causa del rechazo voluntario al Mesías, que ya hemos explicado que se dio principalmente a nivel de las autoridades civiles y religiosas, que hubo muchos judíos, comenzando por los propios apóstoles, que le recibieron, y todos estos discípulos que le seguían, pero como nación rechazaron al Mesías que les era enviado. Y esto llevó a una reprobación judicial sobre Israel. Entonces sí hay una responsabilidad ahí para la nación. Por eso dice en Juan, puedes anotar ese pasaje también, Juan capítulo 12, Juan 12, 36 al 41. Juan 12, 36 al 41 dice: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. Estas cosas habló Jesús, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Entonces, hay una responsabilidad sobre la nación de Israel por haber rechazado la luz que se les dio en su momento, el propio Mesías que venía a ellos para ofrecerles el reino. Entonces, sí hay un juicio decretado sobre la nación, un juicio justo de parte de Dios sobre la nación de Israel por su rechazo al Mesías. Entonces dijo, sigue diciendo la parábola, entonces dijo a sus siervos, o sea, el rey, ¿no? Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos.
Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Fíjate que aunque la invitación había sido rechazada, y recuerda que ya se había reiterado en 2 ocasiones la invitación, la fiesta de bodas está preparada, o sea, Dios va a cumplir sus planes, su reino va a establecerse en este mundo, y ciertamente hay una ineludible ah, fecha, punto definido en donde Dios va a cumplir todas las profecías que se han dado acerca de su reino futuro. Y dice aquí que definitivamente ellos habían rechazado esa invitación, pero de todas maneras se ha de celebrar ineludiblemente esa llamada bodas, esa fiesta de bodas, que no es otra cosa que la gran alegría y el gozo que vamos a tener cuando el Señor reine en esta tierra. Y es a lo que el Señor estaba invitando a su pueblo en su primera venida, y que se ejemplifica en esta parábola de la fiesta de bodas, que se invitaba a aquellas personas a que vinieran, y fue rechazada la invitación, como aquí están rechazando a Jesús los líderes de la nación. Pero de que se va a celebrar, se va a celebrar. En este caso, en la parábola, la fiesta de bodas, que no es otra cosa que el advenimiento definitivo de su reino a este mundo. Ahora, debido a que los primeros invitados habían demostrado que eran indignos de la invitación, el rey entonces va a enviar a sus siervos para que vayan por los caminos. O sea, ya no en la ciudad, que la ciudad, recuerda que va a haber hubo juicios sobre la ciudad. Ahora los manda a ir fuera de la ciudad, y que inviten a cuanta persona encuentren. Ya no son los que estaban, como quien dice, en primera línea, en la primera lista de invitación, sino ahora a todo el que encuentren y esté dispuesto a venir a la fiesta de la boda. Y eso habla de, pues, de que van a salir a buscarlos a donde los haya. Y eso nos apunta a que cuando los judíos rechazaron inicialmente el llamado al reino de Dios, ya repito, como nación, ellos habían sido inicialmente los invitados. Porque fíjate que hay textos que nos muestran claramente que la invitación inicial era para el pueblo de Dios, pueblo que Dios había separado, no porque fueran mejores, sino porque hizo un pacto con Abraham, uno que pudo tener la fe para poder creerle a Dios, y de él entonces traer una nación a través de la cual traer al Mesías. Entonces, a ellos estaba destinado la primera oportunidad del mensaje de invitación al reino, en este caso en la figura de la fiesta de bodas. Puedes leer, por ejemplo, en Mateo 10, 5 al 6. En Mateo 10, 5 al 6 dice Jesús diciéndole a sus discípulos, dice que a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Lo ve? Había prioridad para los de la casa de Israel. Y en Mateo 15:24 dice que él respondiendo dijo, Jesús, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Había una primera oferta a Israel del reino. Pero como ellos se negaron a recibir a Cristo, un gran número de otros pueblos, obviamente entre los gentiles, fueron entonces invitados, conducidos a él. Y de eso habla entonces textos como Mateo 8:11, que dice que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, profetizando Jesús que llegará el momento en que los gentiles de todas las naciones tendrán los mismos privilegios que tuvieron los judíos, los israelitas, los descendientes de Abraham en la carne, porque se sentarán junto a Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas de la nación de Israel. Y Hechos 13:46 habla de que Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, recuerden que ellos a donde llegaban, los apóstoles Pablo y Bernabé, a donde llegaban, primero iban a la sinagoga. Bueno, y después, cuando eran rechazados en las sinagogas, en cada población que iban, entonces iban a los gentiles. Este fue el caso en donde dice que en Hechos 13:46, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, le dicen a los judíos, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios.
Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Entonces esa era la práctica. La oferta primero era para Israel, pero una vez que Israel rechaza, como en el caso de la parábola, rechazan los invitados iniciales ir a las bodas, entonces hay que ir a invitar a los gentiles, a los que quieran recibir el reino. Ahora, los apóstoles fueron enviados, de hecho, fueron enviados fuera de Jerusalén, fuera de las ciudades, fueron por los caminos, por todos los caminos del mundo conocido en ese entonces, por todo el imperio romano, a anunciar precisamente el evangelio, la invitación a la fiesta de boda, la invitación a entrar al reino a cuantos quisieran asistir. Ahí está en Hechos 1:8, donde dice Jesús: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, es decir, a todas las naciones. Y en Hechos 8:4 dice: los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces salieron los mensajeros a llevar las buenas nuevas, la invitación a todas las naciones, la invitación que primariamente había rechazado la nación de Israel. Y dice que, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Ahí está. Los siervos fueron por los caminos, dice, o sea, ya no en la ciudad, ya ahora es por los caminos, como quien dice, por los campos. De hecho, la palabra pagano significa que es del campo. Ese es el origen de la palabra. El pago era el campo, entonces el pagano era el que vivía en el campo. Entonces se consideraban paganos porque eran como que no tenían cultura, no tenían comunión con el resto de los creyentes que estaban en las ciudades. Pero ciertamente estos siervos son enviados por los campos para cualquiera que desee recibir la invitación. Y encontraban e invitaban a todos los que encontraban a su paso. Y fíjate que aquí no hacían distinción en cuanto a conducta buena o mala, porque en realidad bueno no hay ninguno, pero la invitación es para todos. Obviamente, la invitación es para todos, pero la aceptación de la invitación implica que ahora yo recibo esa invitación y me alineo con la voluntad del que me invita. Vamos a hablar de eso en un momento, porque no es solamente que yo voy a recibir la invitación y hago lo que quiera. Ahora, el resultado fue que las bodas fueron llenas de invitados como el rey deseaba. Él deseaba tener muchos, como Dios quiere que tengan, dice la palabra que él desea, esto está en 2 de Pedro, que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios, que el cielo esté lleno de creyentes. Obviamente que vamos a ver esto al final de la parábola. Son muchos los invitados, pero pocos los que realmente al final participan de esa gran celebración, porque el hombre, por múltiples razones, rechaza la invitación de Dios. Ahora, en la parábola, el resultado es que las bodas sí tuvieron personas que sí aceptaron. Los primeros habían rechazado, pero aquí, gracias a la invitación de Dios, del rey, a través de los siervos, sí se llegó a llenar la fiesta de bodas. Entonces, ahí entendemos que el anuncio del Evangelio, que es lo que ah, ilustra este llamado ir por los caminos a quienes estuvieran dispuestos, ya sean personas humanamente buenas o humanamente malas, fue llevado por el mundo a todos los hombres, sin distinción. No había distinción en este sentido de nacionalidades. Fíjate que dice Mateo 28:19. Mateo 28:19 dice: haced discípulos a todas las naciones. ¿Lo ves? A todas las naciones, no había distinción. Precisamente el versículo de Juan 10:16 dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, es decir, no son de la casa de Israel. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ya anticipándose Jesús a lo que iba a venir al final después que los judíos rechazaron el reino en la persona del Mesías. Esta invitación, como ves, ya ya no se hace, en esta invitación ya no se hace distinción de nación. Ahora es al que quiera recibirle. Por eso dice Romanos 10:12 que no hay diferencia entre judío y griego,
pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y en Efesios 2:14 dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora la iglesia está formada tanto de judíos como de gentiles. Ojo, la iglesia originalmente, y eso lo dijimos en otras sesiones, la iglesia originalmente era plenamente judía, pero rápidamente fueron siendo admitidos los gentiles hasta el punto que con el tiempo fue mayoritariamente gentil. Pero la idea es que la iglesia no es 100% gentil, tampoco es 100% judía, es la iglesia y ahí hay cabida para judíos y gentiles, obviamente, para que unidos en Cristo Jesús podamos ser un solo pueblo. Ya no hay distinción de que si soy judío, si soy gentil. Eso ya quedó derribada esa pared con Jesucristo. Ahora, aquí importante en este texto, que la gracia de Dios se muestra en que todos, sin importar su vida pasada, porque dice bueno, que juntamente malos y buenos, porque puede ser que tú hayas sido muy malo en tu vida pasada, pero si te arrepientes, si vienes a Cristo y lo aceptas como tu Señor y Salvador, y obviamente eso conlleva la transformación que el Espíritu Santo va haciendo en ti, y tú eres consono con eso, obviamente, si es que verdaderamente creíste, entonces todo eso queda borrado. Haya sido muy bueno o haya sido muy malo, porque inclusive habiendo sido una persona buena, humanamente hablando, eso no te garantiza la salvación. La salvación está garantizada en Cristo Jesús. El Cristo Jesús, por otro lado, da cabida a buenos y a malos, porque bueno no hay ninguno. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romano. De tal manera que aquí en esta expresión que se invitaba a buenos y malos, se muestra la gracia de Dios, que no tienes que cumplir con una serie de requisitos, una checklist para poder ser admitido. No, Dios te ofrece la invitación, no importa tu conducta pasada. Si aceptas la salvación en Cristo Jesús, Él viene a ti y va haciendo de ti la persona que Él quiere que sea. En este caso, buenos y malos son invitados a venir a Jesús. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, subraye, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La condición es que creas, que creas. Sencillamente, la invitación es para todos, pero tienes que creer. Y eso es lo único que necesitas, porque la gracia de Dios cubre todo pecado. Tito 2:11 dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No que nada más eligió a unos y estos no van a ser, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero obviamente no todos se salvan porque ciertamente necesitan aceptar ese regalo, creer por la fe en Cristo Jesús. Y entonces serán salvos. Pero la invitación es para todos. Segunda de Pedro 3:9, ya lo hemos mencionado. El Señor no retarda su promesa. Dice, no queriendo, dice este texto, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios, que todos sean salvos. Pero, la invitación está para todos, pero solamente aquellos que la reciban, que reciban la invitación, es decir, acepten al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, acepten el Mesías, que fue lo que rechazó Israel como nación, entonces podrán entrar en el reino de Dios. Entonces la invitación está abierta, pero ciertamente nosotros como seres humanos con voluntad, con libre albedrío, tenemos que dar ese paso de fe y aceptarla. No está excluido nadie, pero ciertamente somos nosotros los que nos excluimos si no la recibimos. Muy bien, vamos a detenernos aquí por ahora y vamos a continuar en lo que sigue del texto en la próxima ocasión. No te desconectes de la palabra de Dios, mantente ahí siempre pendiente de ella, estudiándola, leyéndola, meditándola y sobre todo aplicándola. Hasta la próxima sesión, que el Señor te bendiga ricamente.